Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según donde me estén viendo. Hoy vamos a tratar un tema muy actual, un tema muy presente en la vida, no solo de México, sino a nivel mundial. Este es el tema energético. El cómo a partir de cómo se, cómo se desencadenó todo este tema energético a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Que bien entendido el caso, no es exactamente una guerra entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y Estados Unidos. Eh, en este caso, eh, pareciera que hay una medición de fuerzas entre las dos potencias y el pretexto fue Ucrania. Ucrania por su interés, por su deseo de pertenecer a la OTAN y pues eso, estando tan cercano al lado de Rusia, pues no se podía permitir. Valga el ejemplo, es como cuando Estados Unidos tampoco permitió que Rusia pusiera bases allá por los 60 en Cuba, en aquel inicio de la Guerra Fría. Entonces, ambas potencias en su momento, en este momento Rusia, pues no permitió que esto pasara. Y eso ha desencadenado un tema bastante importante. Ahora Estados Unidos, junto a la OTAN, o como parte de la OTAN, o como dirigente de la OTAN es una organización militar de los aliados de Estados Unidos, de los aliados europeos con Estados Unidos. El problema es de que Estados Unidos está muy lejos y Europa está muy cerca de Rusia y aparte muy dependiente del gas ruso. De hecho, ya había o hay oleoductos que transportaban ese gas de Rusia a Europa. Pero, pues obvio que esta situación, el querer eh, ponerse en ese plan violento, agresivo de la Europa, por instrucciones de Estados Unidos, pues como que no le está funcionando. En este momento se puede decir que Europa está de rodillas. Europa está sufriendo las consecuencias de esa política americana de querer enfrentar a Rusia, pero quien está dando la cara son los europeos. Pero lo más triste es que no se entiende cómo Europa, cómo Alemania, que era la potencia europea de más fuerza, de más impulso, pues le hace caso a Estados Unidos. Cuando Alemania recibía para ese impulso económico que tuvo, que ha tenido en los últimos años, pues lo tenía con el gas ruso. Eh, y tanto ha sido ese impacto en Europa que varios países ya están al punto prácticamente del colapso. En Inglaterra, Boris Johnson ya cayó. El primer ministro de Italia, igual, ya tiene algunas semanas que han adelantado que van a dimitir porque la presión es demasiado. Y recientemente, esta semana que acaba de pasar, o que está pasando, también Hungría, Hungría, la República Checa y la otra república, Eslovaquia, que antes eran un solo país, Checoslovaquia, ahora son dos países distintos,
Eslovaquia y República Checa y Hungría, están ya resintiendo esa política que no tiene sentido. Y lo peor es de que las autoridades europeas están viendo con buenos ojos el que tengan que sacrificarse. No importa lo que pase, no importa lo que hagan, prefieren sacrificarse antes que dar un paso en contra de Estados Unidos, y que eso está favoreciendo una gran cantidad de sanciones de Europa y del Occidente hacia Rusia. Pues sí, el único gran problema es que con todo ello, quien parece que sale bastante fuerte, muy fortalecido, es el país que está siendo sancionado, en este caso Rusia. Y Europa pues se está quedando sin ese energético que mucho lo necesita. Viene el invierno, no tarda mucho, y no les alcanzó o no les va a alcanzar para tener un invierno por lo menos tibio con ese gas ruso. Entonces, sí es muy lamentable que todos estos gobiernos, sintiendo la necesidad de ese energético ruso, no se entiende cómo están siguiendo la ruta que les marca Estados Unidos. Entonces, pues sí se ve muy difícil que puedan tener un enfrentamiento de buen nivel. Simplemente Rusia está haciendo lo suyo y simplemente cierra la llave del gas, las cosas se hacen como tienen que ser, y de hecho no ha disparado ningún misil, ninguna bala hacia Europa, salvo lo que tiene con Ucrania, pero su gran arma es el gas. Con el simple hecho de cerrar la llave del gas, pues ya los tiene de rodillas, y con un fortalecimiento muy marcado de Rusia, donde era supuestamente el castigado, el sancionado, pero está abriendo otros mercados, está activando ese otro grupo el BRICS, que es un grupo de países aliados que son Brasil, de aquí de América, Rusia, China, la India y Sudáfrica. Entonces son los aliados de Rusia, y curiosamente los beneficiados, porque todo el gas que estaban enviando a Europa, pues se los está vendiendo a China y a la India, inclusive a un bajo costo, con algún descuento, porque el gas tiene que tener salida, tiene que tener mercado, y se ha ido fortaleciendo estos países, China e India, y curiosamente tienen el tratamiento energético, el tratamiento de estos productos, que luego venden a la misma Europa, pero a un costo mayor. Entonces están haciendo un jueguito que pareciera que no tiene sentido, pero tiene un gran costo económico, y obvio un gran costo político, porque ya de entrada, le insisto, ya dos países como son Inglaterra y como es Italia, ya sus primeros ministros ya resintieron ese golpe, y ya están por dimitir, ya están a la espera que en un mes, un par de meses, van a tener elecciones para hacer cambio en sus gobiernos. Entonces, ¿qué está pasando? Esos energéticos
vemos ahora que juegan un papel importante. Y por otro lado también vemos que se caen aquellas políticas de los partidos verdes de Europa, sobre todo de Alemania, que apostaban a las energías limpias, pero vemos que en estos meses se ha caído todo ello y no alcanza la producción de esas energías verdes. Vamos, aquí no hay suficiente producción porque el sol no sale todo el día, solamente sale el día, pero en la noche el viento está en algunas horas, no todas las 24 horas. Entonces todo eso que manejaban como energías limpias, pues se les cayó. Ya no hay, en el momento, en los últimos meses, no ha habido alusión a las energías verdes y que activarlas y echarlas a andar. Alemania no tiene más que carbón, que es la energía más contaminante, o es la manera de allegarse energía, pero de una manera muy, muy sucia. En el caso de Francia, sus plantas nucleares no alcanzan a producir en cantidades suficientes también para surtir tanto a la población como a las industrias. No produce tanto, no alcanza, y el tiempo se les viene encima con esta situación, y no es posible en estos momentos cubrir necesidades con esa energía nuclear. Y el petróleo que estaba en el Mar del Norte, creo que el país Noruega era el país petrolero, pues no alcanza, no es tanta la cantidad de petróleo que produce. Entonces, pues no alcanza, no tiene. Y en el caso de España, y España se surte de África, de Argelia. Argelia le surte el gas a España. El problema es de que como pasa por Marruecos y ha tenido algunas diferencias con Marruecos, por ahí se le está complicando. No le han cerrado totalmente el ducto, no lo han cerrado, no le han cancelado totalmente el acceso a este energético, pero tampoco creo que está recibiendo en cantidades suficientes. En fin, Europa, insisto, Europa está de rodillas, y en ese sentido hay un fortalecimiento muy marcado del país sancionado, Rusia, y de sus aliados a quienes les está vendiendo su energético, en este caso China e India, y tranquilamente derrumbe de energías limpias. Esto es lo que vemos ahorita, esto es lo que estamos viendo, es tema actual, tema muy, muy recurrente en los noticieros, muy recurrente en las políticas. También vemos que no parece que tenga en un corto plazo una salida pues decorosa para Europa. Y sin embargo el país que los empujó, Estados Unidos, pues no alcanza tampoco a surtirles ese energético. No tiene el potencial, tiene petróleo y tiene gas. El problema es que creo por ahí, me parece que el gas que se enviaba a Europa tenía que congelarse. Pero la planta que hace esto se incendió. Entonces, pues tampoco les puede surtir. Entonces, sí está empujando a Estados Unidos para que aquellos europeos den la cara y enfrenten las dificultades de estas decisiones, pero Estados Unidos está muy alejado de ello. Y sin esa apuración, sin esa necesidad que tienen los europeos, porque Estados Unidos tiene suficiente producción, y junto a Estados Unidos también Canadá. Entonces aquí cerquita está Canadá, está Estados Unidos con energéticos, y está México.
está México y más abajo está Venezuela. De hecho, inclusive veíamos por ahí que había tenido muchas diferencias Estados Unidos con Venezuela, y sin embargo ahora que pasó esto ha buscado a Venezuela para que afloje sus políticas y pueda acceder a ese petróleo, ya sea para ellos o bien para enviarlo a Europa. Entonces, aquí en América somos los 4 países energéticos. Tal vez creo que Colombia también tiene por ahí algo de petróleo, pero nosotros somos bendecidos. En México tenemos este energético y en buena medida estamos librando una buena batalla eh, con tener este petróleo. En este caso vemos que la apuesta que tuvo Andrés Manuel López Obrador por el petróleo fue efectiva. En su elección anterior, en su llegada al poder, en campañas con los otros partidos, acordémonos que estaba sobre todo Anaya del PAN muy, muy interesado en las energías limpias, y al contrario, decía que el petróleo ya no era negocio, y junto con las políticas anteriores de Peña Nieto y de Calderón, donde querían desmantelar a esta empresa Pemex, porque ya decían el petróleo no era negocio, porque el petróleo ya era una energía vieja, que ya era contaminante. Y sin embargo, esa apuesta de López Obrador por el petróleo, veamos, tiene efectos muy positivos. Desde la compra de la refinería en Estados Unidos, en Houston, Deer Park, que parecía algo descabellado en aquel momento. La construcción que se inició con Dos Bocas de esta refinería, que también parecía como que descabellado, porque todo el mundo hablaba de las energías limpias, de las energías del futuro, y igual que en el mundo, igual que en Europa, se desnudó todo y resulta que esas energías no eran tan reales o no tenían el potencial todavía. Quizá otros 10, 20 años pudiera ser que dieran resultados, pero en este momento no están funcionando. Y el único energético que está en este caso dando resultados es el petróleo y el gas, ¿sí? Entonces esa apuesta fue muy buena y ha conducido al fortalecimiento de las finanzas en el país, de tal suerte que pareciera que en este momento esa inversión en Deer Park ya se recuperó con el aumento del barril de petróleo por esta problemática en el mundo. Y a la par, la apuesta por la construcción de Dos Bocas, también con estas diferencias de costo en el aumento del petróleo, se puede decir que ya salió gratis. Ya salió gratis tanto una refinería que se compró en Estados Unidos como la refinería que está por iniciarse el próximo año en producción. Ya salió gratis. No hubo necesidad de sacar un peso. Ahora, tampoco no se ha pedido deuda, no se ha endeudado el país, ni con una ni con otra. Entonces, y sigue habiendo una buena expectativa respecto al incremento de estos energéticos en el mundo, y México está ganando. México está ganando. Esto nos lleva a pensar que sí ha sido asertivo el presidente, sí fue buena su apuesta y está dando bastantes resultados. Esto junto a otros indicadores como el envío de remesas de los inmigrantes
mexicanos de Estados Unidos el envío de remesas hacia México, la paridad peso-dólar, han dado resultados. De tal manera que todo lo que se ha invertido, que ha sido muchísimo, y ese aporte a las finanzas nos mantiene en un gran nivel, siendo de los países que en esta etapa, en esta crisis, de que surgió ahora en el 22 de febrero para acá, que fue el inicio de la guerra Ucrania-Rusia, en esos meses, de ahí para acá, se han fortalecido las finanzas, se ha fortalecido el país y se está creando la infraestructura, las bases del México que va a surgir, que se está viendo que va a surgir y va a tener un nivel de desarrollo muy diferente, porque todavía no vemos resultados de Dos Bocas, por ejemplo, y sin embargo ya hay beneficios. Imaginemos qué va a pasar cuando esto ya esté en funcionamiento. ¿Qué va a pasar también con las otras obras que se están haciendo, otras ya concluidas, como el aeropuerto? Entonces, se están creando muchas bases y todo ha sido por esa gran apuesta que hizo López Obrador con el petróleo. Entonces, podemos sentirnos contentos. Habrá quien todavía no visualiza estas mejorías, pero más que no visualizarlo, están cegados porque eran los que estaban cercanos al poder en el sistema anterior, y ahora que llega alguien y mueve el tapete y les están indicando que ya están fuera o deben de salir, y ellos a fuerza quieren seguir pues viviendo del erario público, pero ya no corresponde, ya no le corresponde, y los nuevos que están llegando pues todavía no alcanzan a fortalecerse, y eso es lo que dice el presidente, que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces estamos en eso, en un toma y daca entre unos y otros, y que a veces pareciera que no dejan al presidente maniobrar con la amplitud, con la libertad, con ese espacio suficiente para que se exprese todo ese potencial que está por ahí y que poco a poco se va a ir manifestando. Ese es mi tema de este día. Estoy viendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tratando de ubicarlo y tratando de que veamos cómo gran parte del mundo está en una situación difícil y México no está así. México tiene un punto de partida. Sí ha pegado un poco la inflación, sí ha pegado un poco, o puede pegarnos todavía lo de la crisis de alimentos, pero ya ahí se están tomando medidas para que no nos pegue tanto, pero también se ha dicho que en ese sentido las políticas financieras, inclusive el Banco de México, todavía está con la mentalidad de esa política anterior, neoliberal, y lo mismo que aplica a Estados Unidos, que es elevar las tasas de interés. Esto como que no es parte del esquema global neoliberal anterior, pero ya se está visualizando que esto no es exactamente lo que va para el futuro. Aquí pareciera que la economía, dice por ahí, se está calentando, y la manera de apagarla es elevar las tasas de interés, pero eso es como cuando un carro se calienta y lo único que se te ocurre es apagarlo. Y cuando se apaga, esa es la medida que está en la lista de los economistas neoliberales. Pero ¿es la única? ¿Será la única manera de enfrentar la inflación,
de ese calentamiento de la economía, apagarla, aumentando las tasas de interés. Creo que ahí habría un tema más adelante que tratar para ver qué opción hay, qué opción no neoliberal, un aumento en la producción, que es lo que es lo que está proponiendo el presidente, aumentar la producción, inclusive la producción para autoconsumo, que habiendo tanta producción, de esa manera se podría evitar que los productos se encarezcan. Pero bueno, ese sería tema de otro video, pero sí me interesaba que tuviéramos una visión de ese tema energético, qué tanto está pegando a nivel mundial y qué tanto impacta en nuestro país. Me despido, les agradezco mucho, estoy muy contento, muy feliz de estar con ustedes otra vez y de tratar temas actuales y pues aportar un poquito. Creo que ya hay canales que también tratan esos temas, inclusive más a fondo, pero hay veces que se quedan muy en la élite, muy un poquito más arriba. Y a mí me gustaría que esto también permeara a otros niveles y que se haga entendible, con algo sencillo, corto, con alguna especie de sencillez que permita que entendamos eso que está pasando en el mundo y aún en México. Gracias, gracias, muchas bendiciones, les agradezco mucho que estén viendo este video y pues nos vemos en el siguiente. Gracias, muchas bendiciones. Adiós.